Si os parece, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? En primer lugar, me gustaría agradecer a Sanofi por la organización de esta reunión, que nos va a permitir compartir información sobre la inflamación T2 y sus repercusiones principalmente en la vía aérea. El objetivo de este simposio es que compartamos todos conocimientos sobre la cascada inflamatoria T2, sobre el papel de los biomarcadores y las repercusiones clínicas que pueda ocasionar. También hablaremos de la importancia de realizar una gestión farmacoterapéutica integral y sobre las perspectivas de los pacientes que tienen ante su enfermedad. Para ello contamos con 3 magníficos ponentes. Uno de ellos se conectará en streaming y los otros 2 están aquí. En primer lugar, intervendrá el doctor Javier Montoro. Él es médico adjunto de la Unidad de Alergias del Departamento Arnau Burjasot Liria, que nos hablará de fisiopatología de las enfermedades inflamatorias tipo 2 y del papel de los biomarcadores. En segundo lugar, intervendrá el doctor Joaquín Borràs, que es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria del Servicio de Farmacia del Hospital de Sagunto, que nos guiará hacia una gestión farmacoterapéutica integral. Y finalmente tomará la palabra José Luis Vaquero, que es el director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes, que nos hablará de las perspectivas de los pacientes frente a su enfermedad. Si te parece, Javier, podemos comenzar. Bueno, Belén, ¿qué? Ay, perdón. Es la costumbre. Es la costumbre. Bueno, Belén, muchísimas gracias por tu presentación y gracias, por supuesto, a Sanofi y a todos los asistentes por estar aquí y por contar conmigo para hablar de este tema, del que solo tenemos 15 minutos. Es un tiempo muy breve para hablar de algo tan amplio, entonces intentaré hacerlo lo más sencillo posible. Y luego, si queréis, en la fase de preguntas ya entramos en más materia. Como sabéis, soy médico adjunto de la Unidad de Alergia y, por tanto, alergólogo, y mi formación básica ya desde residentes nos enseñaban a mirar los eosinófilos y lo que estos hacían y que era una respuesta en aquel momento TH2. Las cosas evolucionan. Así que vamos a empezar poquito a poco, pero sin pausa. Si bien la inflamación T2, la enfermedad que más hemos podido desarrollar el estudio de este fenómeno inflamatorio concreto, ha sido y sigue siendo el asma, que nadie piense que esto se ciñe a un órgano o sistema y que dentro de un mismo paciente pueden coexistir varias de ellas. Y aquí os he puesto esta diapo genérica, pero tenemos manifestaciones digestivas en forma de esofagitis eosinofílica, que es más frecuente, pero también de gastroenteritis eosinofílicas, de dermatitis atópica, de rinosinusitis crónica con poliposis, distintos tipos de asma bronquial, desde el alérgico, que es el más frecuente, a otro que no lo es. Incluso metemos aquí también al ACOS, que llamamos el síndrome de solapamiento entre EPOC y asma. Tenemos, cuando hablamos de T2, estamos hablando de fundamentalmente 3 citoquinas concretas: SER T1, SER T2, SER TH17. Todo esto varía según el infiltrado celular y las citoquinas que existen presentes en esa enfermedad. Entonces, en esta concreta, hay 3 claves, 3 que son vitales: la IL4, la IL13 y, por supuesto, la IL5. Y estas tienen determinadas acciones. Las citoquinas suelen ser pleiotrópicas, entonces tienen muchas acciones en distintos lugares. Incluso a veces pueden ser acciones contrapuestas. Bueno, tenemos 3 biomarcadores que nos ayudan a decidir si estamos delante de un fenómeno T2 de un tipo, de un T2 mixto, de un T2 alérgico: la IG, el FeNO, fracción exhalada de óxido nítrico, y la cuantificación de eosinófilos. Esto nos va a subdividir en patología alérgica, patología eosinofílica no alérgica, patologías mixtas.
Y de acorde con esto, vamos a, en aquellos pacientes que lo necesitan, que no son todos, gracias a Dios, pero algunos sí lo necesitan, ayudarnos a saber qué biológico es el más indicado en cada caso. La inflamación T2 es típicamente la más frecuente, la T2 alérgica, la más frecuente en el fenotipo que llamamos asma. Esta diapo es bastante compleja, permitidme que me gire un poco para poderos dirigir, porque es que desde aquí no podría. Tenemos el epitelio de la vía aérea, que es donde se comienza todo el fenómeno inflamatorio, que de ahí sigue hacia abajo a capas de submucosa. Y bueno, dependiendo de cuál sea el agente que daña ese epitelio, que es el daño epitelial, el factor trigger, pues va a haber un determinado infiltrado celular, bien de células innatas linfoides de tipo 2, o bien células dendríticas que van a captar el antígeno, lo trocean, lo enseñan a los linfocitos TH0, que se transformarán en TH2. Voy a acabar fabricando de una manera o de otra, o bien anticuerpos IgE específicos que se van a situar sobre los mastocitos y basófilos y que cuando reconozcan al alérgeno se activarán, degranularán y tendré la sintomatología característica, o bien van a acabar generando eosinófilos. Todos lo harán, todos llevarán eosinófilos al lugar, pero de distintas formas. De esa manera que estas tres citoquinas van a tener papeles múltiples. La IL-5 asociarla siempre al eosinófilo. Va a atraerlo de la médula ósea, va a hacer que prolifere, que vaya al tejido, que sobreviva más tiempo en él y que produzca más daño. La IL-4 y IL-13 van a ser claves fundamentalmente para una cosa, para cambiar el isotipo de de inmunoglobulina que se va a sintetizar al contactar con un alérgeno. O bien IgG, IgM, respuestas normales, o bien IgE, respuesta alérgica. Y también la IL-13 asocia producción de fracción exhalada de óxido nítrico, lo cual nos viene muy bien porque lo podemos medir, y fenómenos de remodelado de la vía aérea. El remodelado de la vía aérea, si queréis, lo tratamos luego. 3 fenotipos: alérgico, mixto y eosinofílico no alérgico. Volvemos a lo mismo. Estas 3 citoquinas van a generar, por un lado, óxido nítrico, por otro lado, va a aumentar la IgE, que veré en el suero, y va a aumentar la eosinofilia, no solo sérica, sino también tisular. No podemos acercarnos tanto al bronquio. Yo lo que hago normalmente suelo hacer citologías nasales para acercarme a la vía aérea de una manera, no es lo mismo la vía aérea superior que inferior, pero me permite saber, hago una tinción rápida y en 4 o 5 minutos veo si hay eosinófilos o no, y eso me ayuda a saber delante de lo que estoy. La anatomía patológica es una asignatura que todos deberíamos saber, ¿no? Esto es dejaros de toda la complicación. Vamos a partir de aquí. ¿Veis que? Por un lado, va a haber producción de IgE, que se situará en los mastocitos, va a haber una disrupción de barrera, va a haber una hiperplasia de células caliciformes, va a haber una hipertrofia de músculo liso. Esto os define el remodelado de la vía aérea, que acabará, dependiendo de la rapidez con la que suceda, dependiendo de su extensión, manifestando un asma de mayor o menor gravedad. Por tanto, la IL-5, todo lo que tenga que ver con el eosinófilo. Además, cómo lo lleva al tejido. Y la IL-4 y la IL-13 también reclutando y llevando el eosinófilo al lugar, pero además manifestando todo lo que vemos cuando cortamos un bronquio de un paciente asmático grave, un remodelado importante. Y en la práctica clínica, bueno, pues tenemos distintos marcadores. En general, los que más utilizamos son la IgE total, como he dicho, el feno y la eosinofilia periférica. La eosinofilia en esputo es válida, claro, pero requiere mucho tiempo. Es una técnica costosa y a veces no reproducible, y eso con cualquier técnica es un problema. Y también nos fijamos mucho en la necesidad de utilizar corticoides orales, bien en tandas o bien como mantenimiento. Volviendo a los 3 clave, por ejemplo, el feno, sabemos que la IL-13 va a participar en él. El feno lo que te mide es un fenómeno inflamatorio en el gas expirado por el paciente. La IgE, bueno, pues la IgE tiene, aquí la vemos, unos papeles
también mucho más extensos que situarse encima de un mastocito y de un basófilo, porque muchas de estas células que hay en un bronquio tienen receptores de alta afinidad para la IgE y muchas de las células efectoras que aquí veis, eosinófilos, células dendríticas, también lo tienen. Y esa IgE puesta en esas células también las activa, no como un mastocito o como un basófilo, pero también las activa y su activación conduce pues, a liberación de mediadores que favorecen el remodelado. Y el eosinófilo como célula clave. Dentro de su célula clave, pues volvemos a lo mismo, son claves para, a mayor infiltrado eosinofílico de una vía aérea de un asmático, mayor grosor de la misma, mayor severidad de su asma. No hay más, no nos compliquemos más. A mayor IgE y mastocitos cargados de IgE, cuando entran en contacto con el alergeno, mayor degranulación, mayor fenómeno inflamatorio y mayor atracción también de eosinófilos al lugar. Y todo esto podría medirlo con un óxido nítrico, porque hay un daño epitelial y ese epitelio lo libera. Por tanto, penúltima diapositiva, es frecuente este tipo de inflamación, con diferencia. Es el tipo de inflamación más frecuente en los pacientes asmáticos y en los pacientes alérgicos en general. ¿Qué fenotipos están implicados? Hay 3, alérgico, mixto y eosinofílico no alérgico en el asma. Dentro de ¿cuál es más frecuente? Con diferencia el alérgico y quizá el mixto. Esos dos conformarían el 80%. Vías inflamatorias implicadas, linfocitos Th2, células innatas linfoides de tipo 2. Esto, dentro de 5 años, si diéramos esta presentación, habría otra. Esto cambia mucho. De hecho, estudiar esto es realmente ineficiente, porque no es un conocimiento que perdure para siempre, es muy cambiante. Y a veces te estudias una cosa y descubren que era lo contrario, que tenía otra acción diferente. Repito, es complicado. Sí sabemos, y ahí está todo el mundo de acuerdo, que las citoquinas más frecuentes son las que hemos dicho, IL4, IL13 y L5. ¿Y qué biomarcadores nos vienen a ayudar? Son pobres, pero algo es algo. Los eosinófilos, la IgE y el feno. Y acabo con la primera. No solo pensemos en el asma porque he hablado de asma. Hay vida mucho más allá del asma en lo que es la inflamación T2. Y esta era mi última diapositiva. Gracias por la atención y pasaremos enseguida al turno de preguntas cuando acabemos los 3 ponentes. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Para salir. Saco de aquí. Y aquí la tienes tú. Sí. Ahora intervendrá el doctor Joaquín Borrás, que nos guiará hacia una gestión farmacoterapéutica integral. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que estéis aquí a las 4:15, después de ya bastante congreso. Agradecer a Belén por su presentación, al comité organizador y científico por organizar un congreso, que yo creo que es muy importante para nuestros compañeros, para la sociedad valenciana, y también a Sanofi por el soporte de esta charla. A ver, esta primera diapositiva creo que después de hablar Javier, pues ya no sé si la pongo porque ¿de qué estamos hablando? Pues Javier ya lo ha explicado perfectamente, ¿no? Pero como farmacéuticos nos interesa saber qué son las enfermedades inflamatorias tipo 2. Y por eso estoy yo aquí. Yo hoy lo que voy a hacer tengo 3 objetivos. Un primer objetivo, ¿cuáles son esas enfermedades tipo 2? ¿Cuáles son las citoquinas implicadas en esta inflamación? Y cómo vamos a hacer el manejo integral de estos pacientes. ¿Vale? Lo primero, pues una definición. Se trata de la inflamación tipo 2, está caracterizada por la presencia de eosinófilos o feno elevado y puede estar acompañada de atopia. Este punto es muy importante. ¿Y cuáles son las citoquinas implicadas? La interleuquina 4, la 5 y la 13, las cuales están a menudo producidas por el sistema inmune adaptativo tras el reconocimiento de antígenos. ¿De qué enfermedades estamos hablando principalmente? A ver si esto va aquí. Pues estaríamos hablando del asma, de la dermatitis atópica,
rinitis poliposis, esofagitis eosinofílica y alguna más que también ha puesto Javier antes. Y todas ellas tienen 3 características, que presentan síntomas recurrentes y debilitantes, que es una enfermedad crónica que afecta la calidad diaria de los pacientes, es decir, producen tanto la rinitis, la poliposis, el asma, como la dermatitis atópica y la esofagitis eosinofílica, un deterioro de vida en la calidad del paciente. Y además, no solo eso, sino que son bastante prevalentes y, como veremos después, ya os voy avanzando que un paciente puede tener la mala suerte de no solo tener una, sino puede tener varias de ellas. Esperemos que solo sean 2, por lo menos, ¿no? Como bien ha comentado Javier, IL4, IL13 y IL5, aquí también está IL31, pero que no parece que sea muy importante de momento, son las principales citoquinas que están implicadas, IL5 todo lo relacionado con eosinófilos, pero fijaros como IL4 y IL13 afectan a otras, tienen otros mecanismos que inducen a una inflamación, y eso es lo que vamos a tener en cuenta cara a la hora del manejo de estos pacientes, ¿vale? Por esta razón, podemos decir que IL4 y IL13 juegan un papel clave y central en la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias tipo 2. Como bien vemos en esta diapositiva, si os fijáis, todo el proceso inflamatorio de la dermatitis atópica está asociado a estas interleuquinas. Por lo tanto, una buena estrategia terapéutica en la dermatitis atópica sería el tener un fármaco como, por ejemplo, como es el dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal humano que se une específicamente a IL4 receptor y a la unidad del receptor compartida entre IL4 y IL13. Y lo que hace es, produce el bloqueo de la misma. Por esta razón, este mecanismo de acción se ha traducido en un valor clínico. Y este valor clínico lo vemos aquí como dupilumab es un biológico que está aprobado para el uso de la dermatitis atópica, principalmente por ese mecanismo de acción y que tiene estos efectos. Que además presenta un IPT en el cual es un IPT bastante favorable, muy favorable, porque nos dice que es una opción adecuada para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada grave en pacientes, ¿cuáles? Pues aquellos que tienen experiencia previa de uso de ciclosporinas o que está contraindicada o que, debido a la larga duración del tratamiento, pues no debe continuar con el mismo. Y si vamos también al asma, vemos cómo tenemos posibilidad de interactuar aquí, que hay algún fármaco que ya está en desarrollo, y cómo actualmente lo que tenemos son bloqueantes de IgE, como el omalizumab, bloqueantes de interleuquina y del receptor de interleuquina como mepolizumab, rislizumab y merralizumab, y de nuevo dupilumab que bloquea IL13 y IL4. Como vemos en la siguiente diapositiva, estos serían los tratamientos que de momento por la EMA están aprobados. Tenemos omalizumab, mepolizumab, benralizumab y rislizumab, que están todos sobre IL5, y dupilumab es una nueva clase de fármaco con un mecanismo de acción diferente que para el asma bloquea IL4 y IL13. Es decir, que si volvemos a ver a nuestro amigo Jackie Chan, que no me gustan mucho las películas, pero como lo he elegido porque aquí ya está más tranquilo, ¿no? Ya el primer objetivo que yo planteaba en la charla ya lo ha conseguido, que es, ya conocemos cuáles son las enfermedades tipo 2, sabemos que son asma, dermatitis atópica, poliposis, esofagitis eosinofílica, y que están principalmente en muchos casos están desencadenadas por IL4 y IL13. Pero además, una característica importante es que pueden coexistir, es decir, podemos tener un paciente cuyo diagnóstico principal sea asma, pero también tenga atopia. Por lo tanto, una buena estrategia puede ser para proveer de un manejo integral a estos pacientes, una terapia integral, es bloquear tanto IL4 como IL13. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que necesitamos, un fármaco que sea capaz, una clase de fármacos que es capaz de bloquear IL4 y IL13,
podemos decir que es un fármaco versátil, ¿no? Como veis ahí a LeBron James, que con alguno de esta sala he tenido el gusto de verlo en directo, pues LeBron James es un jugador de baloncesto, un superclase, pero es versátil, porque te puede jugar en un partido de base, de alero o de pívot. Es decir, puede meter más de 20 puntos, puede coger más de 10 rebotes y puede dar más de 10 asistencias. Entonces, para este tipo de pacientes que pueden tener una enfermedad tipo 2 o pueden tener asociada otra, es muy importante que tengamos fármacos que sean versátiles, que puedan cubrir ambas. ¿Por qué? Pues porque el paciente, aunque su diagnóstico principal sea el asma, pues si tiene una dermatitis atópica y tiene picor, aunque sea leve, es picor y eso es un deterioro. Entonces, si con una sola molécula podemos proveer de eficacia, ¿no? y de valor, ¿no? y de resultados en salud a un paciente, pues esto es algo que tenemos que valorar en estas enfermedades tipo 2. En este caso, pues Dupilumab es un fármaco que, como he comentado, bloquea ambas, y esta diapositiva ya la ha puesto antes Javier, y bloquearía todos estos procesos que están asociados a la inflamación. Por esta razón, podemos decir que es un fármaco que tiene bastante valor en enfermedades tipo 2, porque yo voy a poder tener al paciente controlado con la dermatitis atópica, como sabéis que estamos utilizando y que además está con un programa de pagos por resultados con Valtermed, y muchos de estos pacientes que están con dermatitis atópica, que probablemente sea su diagnóstico principal, pueden ser asmáticos, hay un porcentaje. Pues con el fármaco, con Dupilumab, yo estoy consiguiendo controlar la dermatitis atópica y también controlar el asma del paciente, o por lo menos darle una solución a esas dos situaciones, ¿vale? Es decir, esto es importante y esto es un valor de lo que he comentado. Un fármaco con múltiples indicaciones y múltiples posibilidades es bueno. Por ejemplo, ¿qué pasa con Adalimumab? Adalimumab tenemos muchos pacientes que con un solo fármaco controlamos su enfermedad inflamatoria intestinal y su espondilitis. Y el paciente está controlado. Lo importante de estos pacientes que vamos a tener estos fármacos es que haya una buena interrelación entre los servicios que están atendiendo a estos pacientes. Eso es muy importante. Y nosotros tenemos que también estar en este proceso porque es un fármaco y es un proceso farmacoterapéutico. En cuanto al valor, en el programa Valtermed hay varios trabajos ya de Dupilumab publicados, en los cuales pues, tiene un índice de retención muy alto, prácticamente no tiene efectos secundarios, tal vez la conjuntivitis, pero que en estos dos trabajos publicados en el 19 y 20 de series españolas no parece que esté asociado a una suspensión de tratamiento. Y fijaros, en el trabajo de persistencia último, este es muy interesante porque, fijaros, la tasa de suspensión del grupo de Dupilumab fue de un 6% en 20 meses, mientras que un 65% en los otros. Vuelvo a insistir, coexisten enfermedades, ¿por qué? Pues porque están asociadas a una inflamación tipo 2 relacionada con IL-4 y IL-13 y es un gran valor el tener un fármaco que pueda proveer a los pacientes pues, de una eficacia en todas las situaciones, es decir, que cubra todo el espectro que desafortunadamente pueden tener estos pacientes. Y además nosotros en la farmacia, pues hombre, tener un medicamento que te cubre varias patologías pues tiene ventajas en cuanto al almacenamiento del mismo, la conservación y también nosotros en la consulta, porque, a ver, si nosotros tiene que venir un paciente, pues nosotros ese medicamento podemos hacer la misma hoja de la educación, la hoja de información al paciente que hacemos va a ser la misma, simplemente determinando el diagnóstico que es. También los efectos adversos vamos a poder seguirlos y todos son iguales en este tipo de pacientes. Y luego, por ejemplo, para la administración de los fármacos es otro punto importante, porque la misma pluma nos permite la administración en varias patologías. Pues conoces una y esa ya te sirve. Es decir, que indirectamente también tiene valor y te vas haciendo mucho más experto en un medicamento que vas a tener muchos pacientes de distintas patologías. Y no solo en esto, sino, fijaros, también en el precio. ¿Por qué? Porque con la actual situación que tenemos en España de precio y reembolso de los medicamentos, nosotros actualmente tenemos un precio y un coste para el paciente con dermatitis atópica. Pero si este fármaco va a ganar varias indicaciones en el futuro, como puede ser asma, poliposis, osifagitis,
¿Qué va a suceder? Que en España está claro que cualquier nueva indicación que tenemos está asociada a una disminución de precio. ¿Por qué? Porque los precios se ponen en función del impacto presupuestario, ¿vale? Entonces, más pacientes para poder recibir el tratamiento, hay una disminución de precio. Que también es verdad que hay también un aumento hay un aumento presupuestario, porque hay más pacientes a tratar, ¿vale? En el caso del asma, yo creo que va a tener mucho valor, porque, en mi opinión personal, estamos con unas terapias biológicas de un precio muy elevado, y ya solo con el precio que tenemos con dermatitis atópica de Dupilumab nos permite hacer una competencia, mueve mucho la situación, porque teóricamente a dosis de ficha técnica el coste es probablemente menor ya sin hacer nada, sin que hubieran bajado el precio. Pero si ahora hay una bajada de precio, pues esto va a repercutir en una disminución del coste paciente año de terapia biológica en nuestros pacientes con asma. O sea, quiere decir que fármacos con múltiples indicaciones mejoran al paciente, pero también pueden ayudar a la sostenibilidad del sistema, siempre y cuando la prescripción del mismo en todas las patologías sea coherente y asociado, ¿no?, a las necesidades del mismo y a la gravedad del paciente. Eso también son puntos muy importantes. Y voy a acabar, pues, hablando del paciente, ¿no? Porque, claro, he hablado aquí de todo, pero nos hemos olvidado del paciente, ¿no? Los pacientes, como bien pone en esta reciente publicación en Internet, y también los profesionales sanitarios reclaman más información y apoyo en las enfermedades inflamatorias tipo 2. Y nosotros estamos aquí, nosotros estamos ahí porque nosotros tenemos que estar participando del abordaje multidisciplinar y del manejo y de la farmacoterapia de estos pacientes. Y se tienen que beneficiar de nuestra atención farmacéutica y de nuestro trabajo de posicionamiento de los fármacos para que aquel paciente reciba el tratamiento que necesita y de esa manera también utilizar de una manera más racional todos los recursos. Y al final lo que tenemos que hacer es colaborar con el equipo multidisciplinar para mejorar los resultados en salud, obtener los resultados en salud que aparecen en los ensayos clínicos, al menos. Y nada, muchísimas gracias, un gusto hacer una charla delante de gente, viendo a muchos compañeros y amigos, y nada, muchísimas gracias. A ti, Quino. Bueno, pues el siguiente ponente se va a conectar. Ya lo tenemos ahí, José Luis. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros, aunque sea virtualmente. Muy bien, ya, si quieres, bueno, te he presentado antes, pero te vuelvo a presentar. Sí, voy abriendo la presentación misma. Muy bien, tomará la palabra José Luis Vaquero, que es el director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes, y él nos va a hablar de las perspectivas de los pacientes ante este tipo de enfermedades. Muy bien, muchas gracias. Como os decía, muchas gracias a la organización, muchas gracias también a todos vosotros por atender la visión, ¿no?, de la perspectiva de los pacientes, que es la que se me ha pedido que aborde aquí, ¿no? Pues realmente lo que querría yo es insistir en lo que ya se ha venido comentando también antes, ¿no? Agradezco mucho además el que, más que hablar de las enfermedades inflamatorias tipo 2, se ha hablado de los pacientes con enfermedades inflamatorias tipo 2, ¿no? Este es un enfoque, la verdad es que habitualmente común entre los farmacéuticos y os agradezco mucho esta visión, ¿no? No se tratan enfermedades, sino que se tratan pacientes, ¿no? Porque precisamente ya como marca, ¿no?, la Constitución, el paciente pues lo que tiene es derecho a la protección de salud, y es precisamente esto lo que ha hecho que el sistema sanitario gire en torno al paciente, ¿no? También se ha comentado esto, pero es lo que vivimos los pacientes. Nosotros lo que sabemos es que si tengo dermatitis atópica, pues un alto porcentaje, a lo mejor hasta la mitad, pues llegamos a tener rinitis alérgica, o se tiene pues asma en un porcentaje también muy alto, o otras alergias de tipo alimentario, ¿no? Pero de la misma forma que quien tiene asma puede tener rinitis alérgica, puede tener rinosinusitis crónica, puede tener EPOC, en fin, ya se ha ido hablando de que es muy frecuente la comorbilidad, ¿no?, y esta coexistencia de diferentes patologías, todas ellas relacionadas precisamente por tener un mismo patrón fisiopatológico. Esto es lo que motivó que desde el Foro Español de Pacientes promoviéramos, con el aval de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, el proyecto MOMU-ENFIN 2, ¿no? Esto es
como un medio acrónimo, ¿no?, de revisión monográfica multidisciplinar sobre las enfermedades inflamatorias tipo 2, que contamos también con la colaboración de Sanofi Genzyme. Esto, lo que es la reunión final, la tuvimos en noviembre pasado y ya se publicó en el mes de marzo en New Medical Economics precisamente estas conclusiones, que son las que yo quiero comentaros, ¿no? Los objetivos, pues, era identificar aquellos aspectos comunes críticos de estas enfermedades inflamatorias tipo 2. Todo ello desde la visión del paciente para proponer un abordaje común y multidisciplinar. Os quiero decir que en la reunión no hubo solo pacientes, había pacientes y muy diversos profesionales especialistas en diferentes materias. O sea, los había desde neumólogos, digestólogos, incluso pediatras, en fin. El plan de trabajo que seguimos fue primero una tarea previa, se preguntó a los pacientes, eso sí, sobre la experiencia misma que habían padecido ellos, que identificaron los aspectos críticos, que especificaran también las necesidades insatisfechas, y luego ya el grupo nominal, este multidisciplinar que os comentaba, es el que abordó todos estos aspectos críticos y estas necesidades insatisfechas, ¿no? En una tercera fase, todo ello se conjugó y se envió a todos vía email, pues, para su ratificación y diferente priorización. Y esto es lo que yo os quiero comentar, ¿no? Se hicieron 3 bloques. El primer bloque se refería a la calidad de vida, el segundo a la clínica y el tercero a la gestión, ¿no? En cuanto a la calidad de vida, dentro de lo que es el aspecto de la esfera física, ¿no?, pues se hablaba de los problemas con ciertas actividades cotidianas, ¿no?, como el deporte, los estudios, también problemas con el sueño y el apetito, obviamente, ¿no? O sea, a quien le pica, por ejemplo, pues difícilmente va a poder dormir, ¿no? Problemas de rendimiento laboral y escolar, ¿no? También se destacaron dentro de la esfera emocional el miedo, incluso el miedo a morir. Incluso cuando hablas del hijo, que es el que tiene la patología, el miedo a que a él le pase algo, ¿no? El estrés, el problema, la ansiedad, incluso depresión, ¿no? Necesidades de un abordaje emocional que no siempre el sistema sanitario facilita. Y, por último, también en la calidad de vida se hablaba de la afectación de la esfera social, ¿no? Pues problemas relacionados por ejemplo, con la relación, ¿no? Afonía, voz nasal, incluso el aspecto físico que puede producir rechazo en la comunidad, barreras con el entorno, ¿no?, la pérdida de olfato, de gusto, el sentido de la audición, el aislamiento, ¿no?, que esto muchas veces condiciona al paciente, dificultades en la comunicación también muy importantes, ¿no? Dentro del bloque 2, lo que era el aspecto clínico, ¿no?, pues destacábamos la comorbilidad, como hemos comentado, el conocer las causas desencadenantes, y esto, pues, genera muchísimo temor, ¿no?, e incertidumbre entre los pacientes y los padres, los familiares también, ¿no? Los síntomas limitantes, ¿no?, como es el picor, la disnea, la disfagia, la pérdida del olfato y del gusto. También estos aspectos que pueden facilitar, ¿no?, infecciones secundarias, el retraso en el diagnóstico, la complejidad de los procedimientos, la prevención que resulta muy limitada. En esto se insistió mucho. Si estamos hablando de una fisiopatogenia común, quizás debiera buscarse proactivamente el que puede estar habiendo otros síntomas que los principales que han traído al paciente a la consulta, ¿no? Y luego, pues, las posibilidades de tratamiento, ¿no? El temor a la resistencia, a la recaída. Este también es un aspecto muy importante, ¿no? Si bien los pacientes deseamos pues la investigación, el desarrollo, la innovación, pero es fundamental el acceso. El problema que tenemos ahora mismo los pacientes es que se está retrasando muchísimo el acceso. Hay patologías, precisamente en esta materia, por ejemplo, por mencionaros la esofagitis eosinofílica, que ya hay un fármaco con esa indicación aprobada desde el 18, tanto en la EMA como en la EMS,
Y sin embargo, en España, a diferencia de otros 7, 8 países europeos donde sí está comercializado, en España no está comercializado todavía. Aquí parece que es preferible, pues no sé, seguir con otras alternativas que no tienen la indicación aprobada, cuando ya está aprobada tanto en España como en Europa, ¿no? Los efectos adversos de los tratamientos prolongados, como son los corticoides, sin duda preocupan, y el pronóstico, ¿no? El pronóstico se asume que es una patología crónica, pero esto genera pues, incertidumbres, en fin, muchos temores, ¿no? Y por último, el bloque 3, que es el que se refiere a gestión, lo dividimos también en dos subgrupos. Por un lado, el aspecto de los costes, obviamente los costes directos, y a ellos me refiero como costes directos adicionales. No todo, como sabéis, está cubierto por el sistema sanitario y todo esto pues, supone un gasto añadido a los pacientes. El coste de la enfermedad para el paciente así pues aumenta con las dietas, los alimentos especiales y en todo caso se aprecia una limitación de la cartera de servicios observándose cierta política economicista, ¿no? Esto me remito al caso que os comentaba antes de las dificultades de acceso, ¿no? Y el segundo bloque sería la atención centrada en el paciente, ¿no? Esto precisamente los farmacéuticos, y no porque yo me encuentre en este foro, pero sois un colectivo siempre muy afín al paciente, ¿no? Pues el abordaje por un equipo profesional sanitario multidisciplinar y coordinado. Aquí lo importante es que fuera coordinado, ¿no? Igual que hay una receta electrónica, ¿no? de médico a farmacéutico, nos encantaría que hubiera bidireccionalidad, ¿no? Que desde el farmacéutico también se aportara esa información al médico. Sé que hay algunas pruebas piloto y algunas experiencias en este sentido. Luego la disparidad de los abordajes, ¿no? Se deben, en muchos casos, pues se repiten, ¿no? Pruebas, hay una plurimedicación que seguro que un análisis llevaría a no precisar de tantas, ¿no? Hay múltiples citas en el hospital. Nosotros nos preguntamos si no podrían hacerse todas un día o a la vez, pero que hubiera cierta coordinación en ese sentido, ¿no? Y desde luego la disponibilidad real de la historia clínica por parte del paciente. Todos sabemos que según la ley el paciente es el dueño de su historia clínica, pero hoy por hoy es inaccesible para el paciente. Al menos esa es la condición más habitual, que es inaccesible. Y deberíamos poderla facilitar al profesional que quisiéramos. Esto es algo que nos parece obvio y justo, ¿no? Bien, ya concluyendo, ¿no? Cómo a nosotros, a los pacientes, nos parece que podríamos mejorar el sistema de salud, ¿no? Pues realmente incorporando la experiencia del paciente en los procesos asistenciales y sobre todo en los análisis de ellos, ¿no? Se está hablando mucho ahora de los PREMS y los PROMS, ¿no? Bueno, pues hablar de ellos, pero también llevarlos a la práctica, ¿no? Pues para valorar una terapia y sobre todo su efectividad o la no terapia, o sea, el cómo se está actuando ahora mismo, pues nos gustaría ser preguntados por la experiencia vivida por los pacientes, ¿no? Y por otro lado también por la experiencia de los pacientes en cuanto a los outcomes, los resultados, ¿no? Esto es algo que nos parece fundamental, ¿no? Porque esto también forma parte de la evidencia. Esto también forma parte de la evidencia y deberíamos tenerlo en más consideración por parte de las administraciones y del resto de profesionales en salud, ¿no? Bueno, ya por último, solo y al hilo del agradecimiento que hacía al principio, ¿no? Pues pediros que contéis con las organizaciones de pacientes. No va a haber mejor forma de implicarnos a los pacientes en las diferentes estrategias que hacernos partícipes de esas decisiones, porque así también formaremos parte de las soluciones. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muy bien, si os parece, si queréis subir a la mesa y tú, José Luis, te quedas un ratito también con nosotros. Sí, disponemos de tiempo para
contestar, bueno, para que contesten los ponentes todas las preguntas que tengáis y para generar un pequeño debate, ¿no?, sobre esta cascada inflamatoria. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta? ¿No? Voy a mirar el chat. Bueno, pues tampoco, ¿no? Pues empiezo yo, si os parece. Voy a empezar con Javier. Has hablado de la inflamación T2, que abarca pues múltiples patologías, pero me gustaría saber si el patrón de esta inflamación T2 es similar en las diferentes enfermedades que has mencionado, si todas tienen el mismo patrón. Bien. ¿Me oís bien así? Sí. Vale, no me acercaré mucho. El patrón es similar en cuanto al infiltrado inflamatorio que compone la inflamación, pero evidentemente cada uno de los órganos o sistemas donde esta inflamación tiene lugar, su histología es distinta y por tanto no podemos a veces llegar exactamente al mismo tipo de anatomopatológicamente hablando, estamos hablando de distintos tejidos, sometidos, eso sí, a las mismas células y mediadores inflamatorios. Y cada tejido, dentro de esa inflamación, de ese daño tisular, dentro de la causa, sea cual sea la que lo genere, motiva unos diferentes hallazgos, y clínicamente unos distintos síntomas, porque cada órgano, cuando se afecta, manifiesta síntomas distintos, esto es evidente. Pero cuando tú buscas en una esofagitis eosinofílica, por poner un ejemplo de todos los que hay, tú te encuentras un infiltrado eosinofílico en la submucosa, con un número elevado en tercio medio, incluso tercio superior del esófago. Y esto es una inflamación T2. Y sabemos que cuando un paciente, cuando esto se asocia a una alergia alimentaria, ingiere ese alimento al cual es alérgico, lo que sucede en ese esófago, es decir, la inflamación, el engrosamiento de la pared, la disfagia, la impactación del bolo alimenticio, sería vamos a llamarlo así, permitidme para que se entienda el equivalente a un broncoespasmo cuando uno inhala un alergeno. Pero no es lo mismo, no es el mismo tipo de epitelio el respiratorio que el digestivo, ni que el cutáneo. Pero si analizas el efecto de las mismas citoquinas, del mismo infiltrado celular con células efectoras, está conformado por lo mismo. La inflamación T2 es común. Lo que no es común es la sintomatología que produce, ni tampoco anatomopatológicamente no puede ser idéntico, porque en unos hay músculo liso, en otro no hay músculo liso, en unos un epitelio ciliado, en otros un epitelio plano. Eso es lo que cambia, pero no cambia en sí, en esencia, qué mecanismo hay debajo, porque ese lo comparten todos. Con lo cual, si comparten el mismo mecanismo de acción, podrían compartir tratamiento, como bien ha dicho Kino. Evidentemente, el mismo mecanismo de acción facilita un mismo tratamiento. De esta manera, los biológicos son útiles para múltiples patologías. Lo que tenemos que tener muy claro, porque yo también valoro, como valoráis los farmacéuticos, mucho la parte económica. Los farmacéuticos de mi hospital, que me conocen, los que tengo más son Amando y Juan Carlos, cada uno en un sitio, pues saben perfectamente que yo soy una persona que valoro por encima de todo la calidad de vida del paciente, pero los recursos económicos, por desgracia, son limitados. Entonces tenemos que seleccionar muy bien dónde y a quién le ofertamos esta posibilidad, porque no tenemos posibilidades para hacerlo con todo el mundo. Y ojalá estos fármacos fueran más económicos, porque yo los implantaría antes de que se desarrollasen estas alteraciones en los tejidos. Y entonces ganaríamos mucha calidad de vida, la enfermedad no sería tan severa y probablemente no necesitarían tanto tratamiento, corticoides, por ejemplo, que fuera, cuando tú ves una inflamación T2, allá donde veas eosinófilos, en líneas generales, el corticoide va a ir bien. Pero claro, los efectos adversos. Una inflamación de esta tiene un peso de efectos adversos a largo plazo, pues que hoy por hoy
tenemos siempre que tener en cuenta. No queremos a nadie que acabe diabético, hipertenso, con cataratas. Esto tiene precio. Y entonces los biológicos nos dan una posibilidad de poder controlar estas patologías con muy buena tolerancia en general. ¿Y con los biomarcadores que disponemos actualmente, crees que son suficientes para poder elegir, decantarte por un biológico u otro? Buena pregunta. A ver, yo voy a decir lo que realmente pienso, ¿vale? Ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie. Creo de corazón que tenemos unos fármacos de un nivel muchísimo más alto que las herramientas disponibles para poder decidir cuál es el mejor en cada caso. Esto es una opinión personal. Creo que tenemos unos fármacos estupendos, pero decidir cuál utilizar, es decir, yo decido un tratamiento que tiene un coste aproximado de entre 10 y 12.000 euros al año por término medio, con una prueba, un hemograma, que puede costar 1 euro o 2, donde veo una cuantificación de eosinófilos, que desde el punto de vista de alergólogo, ver 150, ver 300, es una eosinofilia completamente normal. Pero bueno, vale, y que puede además oscilar en el tiempo. Una fracción exhalada de óxido nítrico que cuesta 12 euros una determinación y una IG total que viene a costar unos 4 o 5 euros una determinación. Hay, en este momento, hizo una revisión un amigo mío, alergólogo, en febrero, y había 18 algoritmos distintos para decidir qué biológico utilizar. En el caso del asma, solo 18 algoritmos distintos. Esto realmente para mí es inaceptable, porque si hay 18 es que no hay ninguno que acabe de ser suficientemente válido. Yo utilizo uno que utiliza la Sociedad Española de Alergia, que me parece muy completo, pero que también tiene sus limitaciones. El feno, por ejemplo, nos viene a ayudar bastante la cuantificación de IG total. También, pero son datos que pueden ser variables en determinadas situaciones y creo que necesitaríamos algo más. Necesitaríamos, para mí, yo sería feliz con un microarray donde pudiera tener un L4, un L5, una IL10, una IL13, pudiera valorar con facilidad qué eosinófilo hay en la vía aérea, teniendo en cuenta, no penséis que la eosinofilia en esputo siempre es estática. Estamos hablando de situaciones dinámicas. Y cuando hablamos de eosinófilos, tampoco penséis solo el que va por la sangre circulando. Va al tejido. Pero ojo, es que en los tejidos también hay eosinófilos que llamamos residentes, que viven ahí y sensan el ambiente que los rodea. Son células defensivas y están ahí para ayudarnos. Lo que pasa es que cuando se dispara la inflamación, pues pasan de ayudarnos a crearnos un problema. Es decir, todo es mucho más complicado de lo que parece. Creo que Andrés tenía una pregunta. Yo luego también, a raíz de lo que has dicho, también quería hacer un comentario al respecto, pero... Una pregunta un poco malvada. Si puedo contestártela, te la contestaré. Y si no, te diré que no lo sé. Vamos a ver, hasta ahora teníamos anti-L5, 3, y un anti-inmunoglobulina E, que es el omalizumab. Sí que parece que este fármaco, el dupilumab, va un escalón antes, ¿no? Si tuvieras que elegir un único fármaco, ¿cuál elegirías? Dejando aparte el omalizumab. Bien. Me has leído el pensamiento, porque esto es lo que yo explico a mis alumnos en clase. Cuanto más atrás te vayas en la escala, en el proceso inflamatorio, cuanto más atrás te vayas, mejor. De hecho, la inmunoterapia específica con alergenos, la vacuna antialérgica que ponemos con ácaros, esta aún se va más atrás, porque actúa sobre la célula T reguladora, la que va a regular la respuesta alérgeno específica. Pero no todos los pacientes son susceptibles de una inmunoterapia
y de un resultado con inmunoterapia. Pero de entrada esa para el alérgico puro y duro sería la solución. Lo que pasa es que cada vez tenemos menos pacientes monosensibles, que es donde más efectivo es. Estamos haciendo estudios de esto. Y tenemos cada vez más polisensibilización. Y no solo eso, sino polialergia. Igual que uno comparte distintas patologías de T2, también comparte distintas relevancias o mismas relevancias de pólenes, de hongos y de ácaros. Y no podemos poner vacunas así porque no son del todo efectivas. Entonces, si tú me dices, ¿cuál pondrías si solo pudieses poner uno? Entonces te diría, depende de las características basales del paciente. Entonces ya tiene más de uno. Bueno, me dirías cuál pondrías. Si solo puedo poner uno, no tengo nada que pensar. Si solo tengo uno. Pero puedes poner uno y otros en segunda opción. Bien, si es un paciente que tiene un feno elevado, que tiene una IG específica a varias cosas, que además me asocia a dermatitis atópica, en este momento yo pondría dupilumab, porque me has quitado omalizumab, que era el que utilizaba. Dupilumab, la verdad, en los ensayos resultó ser un fármaco excelente y en la vida real es todavía mucho mejor. O sea, esta mañana mismo, una paciente con una dermatitis atópica severa, se lo he puesto hace 2 semanas. La cosesa corticoides. Si no le puedes poner ciclosporina porque le sube la tensión arterial. Entonces, ¿te has cogido de pies y manos? Bueno, pues vamos a ello. Para eso está esto. En 2 semanas, las manos, es que la he visto, han mejorado pues más de un 70%. Las manos de una dermatitis atópica severa es no poder coger nada. Esta situación, para un paciente, dices, no, es que solo afecta a las manos. Vale. Eso supone no poder coger nada, supone una calidad de vida reducidísima. Ahora, este paciente no tiene dermatitis atópica, tiene una IG total elevada, es un polialérgico. Pues de entrada el omalizumab también funciona muy bien, no nos olvidemos, y es con el que más experiencia hemos tenido hasta ahora. Este paciente tiene una carga eosinofílica muy potente, no es un paciente claramente alérgico, o si tiene alergia, que atopia y alergia no es lo mismo, por favor, atopia es la predisposición a generar anticuerpos de tipo IG frente a proteínas externas. Alergia es desarrollar la enfermedad. Un atópico y un alérgico no estamos hablando de lo mismo. Un atópico puede nunca ser alérgico, ¿vale? Entonces, claro, en estos casos ya valoras. Imagínate que tienes un asma, que está sensibilizado a ácaros, pero con poca relevancia. No hay diferencia en exponerse o no exponerse a los ácaros en cuanto a su clínica y tiene una poliposis nasosinusal, que yo hago una citología nasal y me encuentro un montón de eosinófilos. ¿Qué hago? En ese caso, eosinófilos séricos, 400, pues pongo benralizumab. ¿Por qué? Cada 8 semanas. Utilizo mucho la autoadministración para que el paciente no pierda tiempo teniendo que venir. Por ejemplo, mepolizumab lo pones cada 4, racilizumab se pone intravenoso, eso es un peso específico en contra suyo también, y también cada 4 semanas. Yo intento buscar la mayor comodidad para el que lo va a recibir y el mayor coste-efectividad del producto. Pero luego te enseñaré en mi móvil el algoritmo y verás, dices, siempre quedan, pese a algoritmos muy extensos, puntos grises de difícil etiqueta. Pero vamos, si querías que dijera dupilumab, sí es un fármaco excelente. Excelente. Para mí el mejor biológico con el que he tratado una enfermedad hasta ahora. Bueno, no quería que dijera dupilumab, pero si ataca un paso antes que los demás, pues parece que tiene sentido utilizarlo un paso antes que los demás. Pero el mejor, en mi experiencia, no he utilizado otro que me haya ido mejor. El asma se la quita también. O sea, la quita no, me refiero, vamos a ver, son pacientes que tienen asma moderado o grave también. Y es bestial. Es decir, pasan a poder tolerar esfuerzos que tú no conseguías doblando la dosis de esteroides inhalados con la combinación con un LABA. Es complicado, pero realmente va muy bien. No hay otro hoy que yo pueda decir lo mismo. No hay otro.
Bueno, y volviendo otra vez al papel de los biomarcadores, también quería que me diera su opinión, Kino, en esto. Como has dicho, no hay ningún biomarcador que sea perfecto, ¿no?, para tomar una decisión, pero ¿crees, Kino, que podríamos en un futuro hacer como hacemos con otros fármacos biológicos, medir anticuerpos, medir niveles e incluso ver cómo evolucionan los niveles de interleuquina y con todo esto poder seleccionar o que nos ayudara a la hora de seleccionar o de intercambiar o hacer switch con este tipo de biológicos? Pues, a ver, yo creo que esto tenemos que determinar cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. La primera fase sería, yo tengo un paciente con asma, imaginaros solo con asma, pues tener el dato de IL-5, IL-4 y IL-13, IgE, me va a permitir que, pues saber probablemente personalizar el tratamiento, ¿vale?, que es a lo que tenemos que ir. Probablemente, está muy bien, se desarrollan muchas moléculas, pero ninguna de ellas me lleva a esto. Tendríamos que exigir, o por lo menos pretender, que en el desarrollo de cualquier molécula podamos tener algún biomarcador que nos va a permitir, aparte de nuestro posicionamiento o selección por todas las características farmacodinámicas y farmacocinéticas y de administración económicas, Sí, así sí. de claro. Individualizar. Pero esto sería un punto clave, porque esto lo que nos diría es que probablemente estamos acertando la diana, tú aciertas la diana y en otras enfermedades inmunomediadas inflamatorias lo que vemos es mayor persistencia y hay que acertar. O sea, acertar el primer tratamiento en este tipo de enfermedades es muy importante, porque lo que vemos es, y lo vemos en las consultas todos los días, pacientes que son refractarios y que son a todo. Hay un 10%, por lo que sea, que tienen muchos problemas y que no encontramos. Y además no repiten. Hay en enfermedades inmunomediadas que no repiten el mismo mecanismo de acción, no bloquean lo mismo. Pero vemos que su persistencia no es, o su efectividad no es la adecuada. En cuanto a los niveles, probablemente en el caso de que hablamos son anticuerpos no neutralizantes, con lo cual anticuerpos no habría que pedir. Y niveles, pues yo creo que sí, porque es una parte que nosotros tenemos mucha área y que además tú puedes justificar. ¿Por qué puedes justificar? Porque si nosotros ya tenemos en diferentes patologías, como en artritis reumatoide, sabemos que un paciente, cuando está sin hacer niveles, incluso con niveles mucho mejor, pero cuando un paciente está en remisión clínica durante un año que está perfecto, podemos hacer una reducción de dosis o probablemente espaciar el intervalo no, a mí me gusta más reducir la dosis, porque de esa manera siempre sé que algo tengo y algo está deteniendo la inflamación, ¿vale? No estoy pensando, no tendrá, pero igual le dura. No. Vamos a trabajar siempre de esa manera y probablemente en este caso también nos va a permitir, ¿vale? Y luego, porque al final ya sabéis que la dosis es la dosis que es y es un cañón. Pero hay pacientes que igual con una metralleta es suficiente, ¿vale? Y entonces lo que hace eso es un círculo virtuoso, que lo que tú haces es tratas al paciente, no le disminuyes la calidad de vida, pero con eso tienes recursos para poder entrar otros pacientes dentro. Y además eso está publicado y es muy visible en otras enfermedades inmunomediadas. Y yo, principalmente, yo creo que eso, y luego también debemos de aprovechar toda la experiencia que tenemos en inmunomediadas inflamatorias. O sea, es decir, somos pioneros en persistencia, podemos ser pioneros en adherencia, tenemos que trasladar todo ese conocimiento que tenemos y que hacemos en nuestras consultas y que plasmamos en muchos trabajos en todas estas nuevas tipos de enfermedades. Y por último, un poco así como meeting, yo creo que el Comité de Biológicos, pues ya tenemos un nuevo actor en el Comité de Biológicos, y no lo teníamos ya. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a tener pacientes, conforme vayamos a tener indicaciones aprobadas de estos nuevos fármacos, que van a tener coexistencia de varias enfermedades, y es un gusto, yo creo que es muy bueno para el paciente, cuando en un comité de biológicos se discute la terapia de un paciente que tiene enfermedad de Crohn y una espondilitis, y se discute por los dos servicios, o sea, se pone en común por los dos servicios y se toma una decisión consensuada por los dos servicios. Pues eso es bueno para todos, ¿no? Y para un mejor manejo. Sí, de hecho, por poner un ejemplo, en nuestro hospital ya tenemos un comité de biológicos creado para este tipo de enfermedades, en la que participan alergólogos, neumólogos, ahora dermatólogos, y ahora también se han incorporado los otorrinos. Entonces, pues bueno, permitidme antes de terminar también que le haga una pregunta a José Luis, porque está ahí y lo hemos abandonado un poquito.
Y bueno, yo, Sí, José yo quería sacar un tema, si me permites. ¿no? Sí, sí, pues ¿no? adelante, Si adelante. me permites, con tema libre, ¿no? Sería insistir en algo sobre lo que no hemos hablado, pero que me parece que subyace cuando se habla de este tipo de terapias, que es el tema de la sostenibilidad y el tema de la eficiencia, ¿no? A mí me gustaría también en este sentido comentar que si el sistema sanitario se centra en el paciente, debería valorarse cuidadosamente cuando se habla de eficiencia, si está aportándole valor al paciente. Y como han comentado mis compañeros, tanto Javier como Quino, pues obviamente estas terapias están aportándole un gran valor a los pacientes, ¿no? Y esto, los pacientes percibimos que, bueno, excusándose en la sostenibilidad, pues más que eficiencia se economiza, pero en cuanto a abaratar. Y quiero recordaros que la eficiencia viene determinada, ¿no? Burdamente, en fin, por un quebrado valor partido por coste, para entendernos. Obviamente, esa eficiencia, ese quebrado, será más grande cuanto más valor haya, que es el numerador. Pero también es verdad que si hacemos pequeño el denominador, el coste, también aumentaría la eficiencia. Y esto nos podría llevar al engaño de pensar que algo, por ser eficiente, si ha sido a costa de reducir el denominador, puede muy bien no estar aportando valor a los pacientes. Entonces, algo que me gustaría también es insistir en que los pacientes queremos eficacia, pero queremos también sostenibilidad del sistema, pero en base a una eficiencia bien entendida, o sea, aportando sobre todo valor a los pacientes, o sea, haciendo grande el numerador. Perdona, Belén, por tomarme esta confianza. Bueno, la verdad es que este quería hacer preguntas a ti, preguntas a los demás, pero es que creo que ya no nos queda tiempo, ¿no? Nos pasamos 5 minutos y sintiéndolo mucho me dicen que corte, con lo cual ha sido un debate muy interesante, pero tenemos que terminar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a los tres y a Sanofi pues por permitir esta reunión tan enriquecedora. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.